Parte 2. Con las mejillas rígidas por la tensión y la cautela, Subaru podía sentir cada latido de su corazón. En el fondo de su mente, podía ver el santuario desvaneciéndose en la sombra, tragado por la locura y la obsesión de la bruja que ya había causado tal devastación una vez antes. ¿Qué pasaría si lo mismo ocurriera en este mundo de sueños? El solo pensamiento lo dejó horrorizado. Por supuesto, había 6 brujas además de Celos en este lugar. Tal vez estas brujas, que tenían títulos de poder similar, podrían resistirse a ella de alguna manera. Sin embargo, ¿por qué nadie está haciendo un movimiento? Subaru parecía falto de aliento mientras su confusión salía de él. Los Celos estaban justo enfrente de ellos, justo ahora alcanzando la cresta de la colina. Solo quedaban unos pocos metros entre ellos. La inminente aprehensión que sintió rivalizó con ese terrible momento en el santuario. Pero eso fue todo. Los Celos no estaban abriendo sus sombras. Sus viejos conocidos, las otras brujas, tampoco hacían nada más que esperar tranquilamente en su lugar. Ni uno solo de ellos se movió. Ni uno solo trató de vengarse. El hecho de que nadie esté haciendo nada significa, de repente, alguien se adelantó, rompiendo el silencio. Ella cruzó sus brazos, enfatizando sus abundantes pechos en el proceso. Una terrible ira era visible en la adorable cara de esta bruja. No era otra que Minerva de la ira. Esta la tú que conozco. ¿Puedo confiar en ti? Sin pestañear, Minerva llamó a los Celos. No hubo respuesta, pero su acto hizo que Subaru abriera bien los ojos y se quedara boquiabierto. Eso fue natural. Por lo que Subaru sabía, Minerva era la única de las brujas, además de celosa, que carecía de medios para atacar directamente a su oponente. Ella era la bruja más débil de todas. Esto se debió a que su poder de transformar cualquier tipo de violencia en curación era el menos adecuado para el combate. Entonces, ¿por qué nadie está tratando de detenerla? Cada uno de ellos debía tener algún tipo de rencor contra los Celos, sino un odio comparable al que Kinn albergaba hacia ella. Y aún así, nadie hizo ningún movimiento para evitar el intento de conversación de Minerva. Igual de impactantes fueron los Celos, que no tenían respuesta para las palabras de Minerva. La bruja se quedó allí, sin hacerle caso en absoluto. La vista de tal indefensión dejó a Subaru confundido. En términos de fuerza bruta, habilidad mágica y autoridades, si las 6 brujas la desafiaran en ese momento y en ese lugar, los Celos serían fácilmente. Entiendo cómo te sientes. Levantó ambas manos en sincera aprobación. Si pudiéramos borrarla en un instante sin dejar ni un solo fragmento, resolvería muchos de los problemas que se arremolinan a tu alrededor. ¿De verdad, lo haría? Tú. Subaru se sintió totalmente disgustado por la forma en que Kinn asintió con una mirada de conocimiento. Pero por mucho que odiara admitirlo, si había alguien que podía aliviar las dudas de Subaru en este momento, era la bruja de la avaricia. Entonces, ¿por qué no estás haciendo nada? Esta es una oportunidad para recuperarte después de todos estos años. Simple. Si intento eliminarla, expondré mi espalda a todas las otras brujas. Aunque ignoremos a Minerva, no soy lo suficientemente fuerte para sobrevivir siendo un enemigo de Sekhmet o Taifán. ¿Qué? La incomprensible lógica de la explicación de Kidna desconcertó a Subaru. Yo solo. No lo entiendo. ¿Porque intentar matar a la bruja de los Celos significa que terminarás peleando con las otras brujas? Puede que tengas una sed particular de venganza, pero ¿no es ella un enemigo para? Eso no es cierto. Fueron las palabras de Carmilla, la bruja de la lujuria, que interrumpieron la pregunta de Subaru. Ella ignoró la mirada embobada de Subaru, manteniendo sus ojos en el enfrentamiento entre Minerva y Celos. ¿Todas guardamos rencor contra los Celos? Eso es cierto. Pero esto no es cierto. Para esa chica, ¿sabes? ¿Qué demonios estás? Todos ustedes guardan rencor contra los Celos, pero esto es diferente. Eso es correcto. Solo estás pensando demasiado, Subaru. Cuando Subaru no siguió lo que Carmilla estaba diciendo, Daphne, la bruja de la gula, habló en su lugar, riendo con una voz dulce. Ella giró su cara vendada hacia Subaru, golpeando sus labios mientras saboreaba su deliciosa angustia. Todo se reduce a si Yatella o Celos quien vino. Si no sabemos eso, no hay nada que Daphne y los demás puedan hacer. Un candidato a sabio debería saber eso. Déjalo, Daphne, suspira. Él no lo sabe, uff. Sobre nada de eso todavía, suspiro. ¿Es eso cierto? Daphne hizo una opsie. Daphne tenía una sonrisa que parecía carecer de malicia mientras Sekhmet la reprendía. La bruja de la pereza bajó sus ojos, que estaban bordeados por largas pestañas, antes de emitir un suspiro particularmente letárgico. Porque tú, pequeño,
Subaru sintió rabia cuando se hizo increíblemente obvio por el intercambio y sus miradas de conocimiento de que había quedado fuera del circuito. Había llegado tan lejos al ser arrastrado completamente por los recientes eventos, un angustioso retorno de la muerte, un indeseado segundo juicio, y el aprendizaje de la verdadera naturaleza de Echidna por encima de todo lo demás. Se sintió como si las brujas hubieran jugado con su corazón uno tras otro hasta que finalmente se encontró cara a cara con la propia bruja de los celos. El intercambio de Daphne y Sekhmet fue el último empujón que hizo tambalear la cabeza de Subaru. ¿Cuánto iban a hacer un tonto de él? Corta el rollo ya. Yo, no tengo ni el tiempo ni la paciencia para andar jugando. Wow, Baru, tan sucio. ¿Estás enfadado? Te cansarás, ¿sabes? Taifan, la bruja del orgullo, le metió un dedo en la mejilla, inclinando la cabeza mientras interrogaba inocentemente a Subaru. También, hazlo bien. No estamos enojados con Tella. Pero, estamos enojadas con la bruja. Y verás, a Taifan le gusta Tella, así que, Tella. ¿Te refieres a Satella? Ese es el nombre de la bruja de los celos, ¿no es así? Para decirlo en términos simples, el mundo recordó a Satella como la bruja de los celos. Sin embargo, lo que no se registró en la historia fue que Satella tenía un tipo de trastorno de personalidad, y Echidna retomó donde la explicación de Taifan dejó para llenar los espacios en blanco con palabras que hasta Subaru podía comprender. Desafortunadamente, no tenía ni idea de cómo debía interpretar las palabras trastorno de la personalidad. ¿Eso podría ser algo como una doble personalidad? Eso significaría que Satella y la bruja de los celos son. Tal vez sería más claro decir que absorbió un factor incompatible con ella, causando una normalidad mental que finalmente creó la personalidad de bruja dentro de Satella. No es que yo personalmente tenga ninguna inclinación a distinguir entre los dos. Y Echidna estaba descontenta, pero Subaru no podía ocultar su sorpresa ante el nuevo hecho que había salido a la luz. No recordaba haber oído nunca una palabra sobre que Satella y la bruja de los celos eran dos personalidades distintas. Era natural que esta información no se encontrara en ninguna de las leyendas. Al mismo tiempo, esta revelación le permitió finalmente comprender la situación actual. La persona que estaba delante de ellos era la bruja de los celos o Satella. Incluso las otras brujas aparentemente no lo sabían, por consiguiente, no puedo ir imprudentemente al ataque. Si cruzo los otros 5 solo para eliminarla a ella sola, no habrá esperanza de victoria. Después de todo, si mi alma se disipa, ni siquiera yo puedo escapar de la muerte, pero esto es un gran riesgo para los otros 5, también. ¿No es así? Estabas prestando tu alma a ellos, ¿verdad? Si desapareces, ¿no se harán humo también? Ya han aceptado sus muertes. No tienen ningún apego persistente a una existencia prolongada como meras almas. En lugar de luchar por permanecer, prefieren perecer mientras viven de acuerdo a sus creencias. Es porque solo somos capaces de esta forma de vida destructiva que somos brujas. Ni uno solo de los otros 5 cuestionó la declaración de Echidna. Subaru no podía probar la forma de vida de las brujas, ya que estaba demasiado centrado en vivir el momento para que lo considerara puro de corazón. Tal devoción fanática a un propósito singular, tanto en la vida como en la muerte, estaba lejos de ser normal. Además, entiendo que todos ustedes son así. Es difícil de aceptar, pero al menos puedo entender de dónde vienes. Pero eso solo va para ustedes. Para Seid, para esa bruja, es diferente. Había logrado captar la perspectiva de las brujas. Sin embargo, esto fue en última instancia un relato de las víctimas. Aún no había escuchado la historia del delincuente. Si eso era posible. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.